Hola, hola, buenas noches. Ya estamos por aquí de vuelta, ya con vos, ya mejor de salud, gracias a Dios, y contenta de estar aquí una noche más con ustedes. Hoy con un tema que me han pedido explícitamente a algunos amigos y amigas que han vivido este tema de la migración y tienen hijos, al igual que yo. Eh, Me han pedido si pudiese tocar el tema de la crianza de los hijos en la migración. Es un tema complicado porque va a depender de la edad de los hijos, ¿no? Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Les voy a pedir que me vayan compartiendo sus preguntas, um, que son como más específicas, ¿verdad? De las dificultades que están teniendo. Hablar de la crianza de los hijos es un tema muy amplio porque va a depender de si los hijos nacieron en la migración, como en el caso de mis dos hijos nacieron acá, eh, o si migraron con los padres, a qué edad migraron con los padres. Eh, Estos hijos en este momento son porque por aquello de que hay hijos pequeños, problemas pequeños, y hay hijos grandes, problemas grandes. um, Vamos entonces a estar especificando. Yo creo que este tema de la crianza de los hijos nos va a tomar varios programas. Vamos a necesitar varios encuentros para poder conversar. Hoy voy a dar, si se quiere, una introducción de lo que sería el impacto que tiene en la familia y en la crianza de los hijos, el tema de la migración. Y luego quizás voy a hablar hoy un poco más de los hijos pequeños, y ya luego en un siguiente encuentro vamos a estar hablando acerca de la crianza de los hijos adolescentes, que ya es otra cosa, de los hijos adolescentes, de los hijos jóvenes adultos, cómo se vive esa otra realidad que sin duda alguna es otra edad de parte de los padres. Una de las variables que también afecta, influye en la crianza de los hijos es no solamente si nacieron los hijos en otro país o si migraron con los papás, y dependiendo de la edad en que lo hicieron, también será importante saber si emigraron primero los papás y luego trajeron a los hijos, o a veces incluso viceversa, a veces emigran los hijos y se traen a los padres. En todo caso, por eso les pido que me vayan compartiendo me vayan dejando saber sus experiencias para y sus preguntas para que podamos apoyarnos mutuamente esta noche. Emigramos, ¿verdad? Salimos de nuestro país. Eso ya se vive, ya hemos hablado en varias oportunidades. Se vive de manera distinta dependiendo de las condiciones en las que lo hacemos, de manera planificada, de manera no planificada, con los hijos pequeños, sin hijos, con los hijos más grandecitos. Por lo tanto, la crianza de los hijos durante la migración también va a variar dependiendo de las generaciones, porque nosotros, por ejemplo, pues muchos de nosotros venezolanos estamos por primera vez viviendo este efecto de migración masiva. Hay otros países que ya tienen una larga data de migrantes. Y ya luego, más en los Estados Unidos, pienso yo, se habla de generaciones. Si son familias de migrantes de primera generación, hijos de primera generación, hijos de segunda generación o hijos de tercera generación de migrantes. Ya en comunidades de países que ya tienen mayor trayectoria migratoria, ya se habla incluso de generaciones de crianza de los hijos. Entonces, hoy hago este inciso porque me voy a referir
a los hijos la crianza de los hijos de primera generación. Entonces me estoy refiriendo a la crianza de los hijos migrantes que acaban de migrar. Se va a dar entonces un proceso de, como todos lo sabemos, un proceso de adaptación, un proceso de asentamiento en la nueva realidad. Y puede pasar que los papás nos centremos mucho o se centren mucho en su propio duelo migratorio o en su propio proceso migratorio, que no es solamente el duelo migratorio del primer momento. Puede pasar que esto dure años, ¿verdad? El asentamiento o la adaptación de la familia en el nuevo contexto puede ser que dure años y que las personas modifiquen su forma de vivir, que modifiquen incluso su parte emocional, porque están metidos en el tema de rehacer la vida, de reaprender la vida. Y entonces ahí, ¿quiénes son los que llevan las consecuencias? Por supuesto, los hijos son los que van a llevar la consecuencia del momento emocional que estén viviendo los padres, y eso es sumamente importante. Porque los padres somos los educadores emocionales de nuestros hijos. Si los papás están durante la migración, están viviendo un duelo migratorio complicado en algunos de los casos, tal como lo hemos hablado anteriormente, están algunos viviendo el síndrome de Ulises con un duelo bien complicado, y aunque no fuera un duelo complicado, estar en duelo per se es un momento que altera a la persona. Si la persona emocionalmente está implicada en su proceso personal, probablemente y pueda pasar que no esté disponible emocionalmente. Hace poco hablé de la disponibilidad de tipo emocional. Puede ser que los papás estén tan involucrados en resolviendo su propio rollo y su propia supervivencia, que no se den cuenta que se están llevando por delante a los hijos. Me pasó en estos días evaluando por ahí posteé la foto de una niña de 9 años y su hermanito de 7. Era bien claro en la conversación que tuve con los niños y en la evaluación gráfica que tuve con los niños, que su mamá no estaba presente. Yo luego lo conversaba con ella y le preguntaba para confrontar qué tan importante es para ella estar o no estar presente, porque no hay que juzgar lo que cada quien esté viviendo. Entonces me aproximo a ello con respeto, me aproximo a ello con curiosidad y pregunto qué tan importante es para ti el que tus hijos no te perciban como una mamá presente. Y bueno, para ella es importante en este momento de su migración, para ella es importante la validación de sus títulos profesionales y ella está enfocada en sus títulos profesionales. Entonces yo le dije, bueno, si no tienes tiempo, cantidad de tiempo, esta fue mi recomendación, genera espacios de calidad de tiempo. No tienes a lo mejor 4 horas desde que tus hijos llegan de la escuela o 5 horas desde que tus hijos llegan de la escuela hasta que se acuestan a dormir para dedicarte a jugar con ellos o hacer algo con ellos. Tendrás 15 minutos, media hora que les puedas dedicar donde solo estén tus hijos, no hay teléfono, no hay televisión, no hay nada más, solo tus hijos. Les lees un cuento, les cuentas una historia, rezas con ellos, pero en ese momento es solo la calidad del contacto la que marca, porque nuestros hijos, su memoria va a quedar marcada por la calidad de nuestras interacciones, por el impacto emocional que tengan nuestras interacciones con nuestros hijos. Entonces, para aquellos padres que han emigrado recientemente y se encuentran con que están trabajando muchas horas, o están estudiando y están trabajando y tienen el trabajo para sobrevivir y doblan turnos, y todo eso puede ser válido. Solo mi recomendación en este respecto es
traten de, y siguiendo con aquello que hablamos hace 2 semanas, sobre el lenguaje del amor, que hablábamos de hay uno de los libros que también de esta serie de libros de los 5 lenguajes del amor. Hay un libro específicamente sobre los 5 lenguajes del amor en los hijos. Se los recomiendo a aquellos que quieran también como enriquecer más su relación con sus hijos, no solamente con su pareja. También está la versión de los 5 lenguajes del amor con los hijos, y y aplica el mismo lenguaje de la calidad del tiempo de calidad, perdón, el tiempo de calidad para los niños. ¿Cuál es el tiempo de calidad para los niños? El juego. El juego es lo más importante para los niños. En eso radica, y recuerdo, esta niña dibujó ella jugando con su papá y su hermanito, y la mamá, creo que fue el niño pequeño el que dibujó eso. La interacción era papá, niño, niña, y la mamá estaba parada al frente mirando. Me pareció súper interesante el cómo se percibe a la figura, esta figura que solo está allí, ¿sí? No está ausente, no los ha abandonado, está allí, pero no hace parte de la vida de ellos, ¿ok? Entonces, eso es algo súper importante. Sentémonos a jugar con los niños y escuchemos la interacción que hacen los personajes, de qué hablan los personajes, y así vamos descubriendo cómo nos perciben los niños. Hoy veía a una chica de 26 años, un ejercicio sumamente complicado en la terapia, un ejercicio de PNL para acompañarla a sanar su historia personal. Y fue sumamente doloroso cuando ella llega a los 6 años y recuerda cómo a los 6 años ella fue abandonada emocionalmente. Nunca la echaron a la calle, sus padres la criaron, pero fue abandonada emocionalmente cuando nace su hermanita. Y luego, bueno, ya veníamos en este ejercicio, vamos revisando la vida a trozos, y ya veníamos de revisar maltrato físico importante. Entonces, y esto lo encuentro todos los días, ¿no? Mucho de lo que las personas adultas estén viviendo tiene sus fundamentos en el niño que fueron. Y a lo largo de la vida lo que vamos es reabriendo la herida. Y la herida se abre cuando me encuentro con una situación similar a esa situación que en un principio me marcó una forma de mirarme, me marcó una forma de entenderme, una forma de entender las relaciones. Los papás marcamos, somos lo que yo siempre digo, los maestros del amor. Los papás le marcamos a los hijos cómo se ama, cómo se ama papá y mamá, y cómo ama una mujer y cómo ama un hombre. Entonces las mujeres determinamos en gran medida el valor de nuestras niñas, el cómo se sienten ellas amadas. Los papás determinan también cómo se van a ellas en el futuro a entender que es normal ser tratadas, y eso va a marcar sus futuras relaciones. Entonces es bien importante entendernos y percibirnos como maestros de nuestros hijos. Una frase de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta: no te preocupes de lo que les dices a tus niños, preocúpate por lo que haces enfrente de ellos. Yo creo que es importante que nosotros nos identifiquemos como modeladores de conducta y modeladores de emociones para nuestros hijos, así como lo han sido nuestros padres, ¿ok? Entonces, sí, esto era así como un preámbulo. Volviendo al tema de la migración, con la migración la estructura familiar cambia. La migración impacta los vínculos familiares, no solamente entonces al interno de ese sistema pequeño de papá, mamá, hijos, entendiendo de
cómo nos hemos movido, sino que también sus figuras de referente extendido, los abuelos, los tíos, los primos. Hay una pérdida ambigua, ¿ok? En esto de las familias transnacionales. Entonces, ¿qué se vincula a, entendamos que una en nuestras primeras fases de socialización primaria, se encuentra no solamente la familia, también la comunidad, esos pequeños grupos. Entonces, cuando estamos criando hijos migrantes, estos grupos de socialización y la influencia de la dinámica cultural, social, va a impactar también en nuestros hijos. Entonces, una cosa importante es nosotros como familia tener claros cuáles son los valores que son importantes para nosotros y cuáles son los valores que nosotros queremos que nuestros hijos reproduzcan en el futuro. Eso es una conversación básica, clave, que los padres se sienten a conversar. ¿Qué es importante para ti que nuestros hijos hereden como valor? ¿Qué es determinante? Y yo creo que esos son los valores que necesitamos mantener cuando migramos. El valor de la familia cambia en cada cultura, ¿sí? No es lo mismo migrar hacia un país latinoamericano. Por ahí nos está viendo Michi desde Argentina. No es lo mismo emigrar hacia un país latinoamericano que emigrar de pronto hacia estas tierras gélidas canadienses o hacia Alemania, por ejemplo, o hacia Australia. Son contextos totalmente distintos, contextos culturales totalmente distintos. Entonces, independientemente de a dónde vayamos, aquí sí no recomiendo que asumamos aquello de para dónde va Vicente, para dónde va la gente, porque no necesitamos, cuando nosotros emigramos, si algo necesitamos mantener, son nuestros valores fundamentales. ¿Qué es importante para nosotros como familia? Y que lo voy a legar a mis hijos. Y si el papá y la mamá no están juntos, o están juntos pero no están en la misma página, miren, esta es una conversación obligada. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Cuáles son las costumbres? Recuerdo que esa pregunta se la hicieron a Mariana cuando estaba, creo que en primer grado o en segundo grado. ¿Cuáles son las costumbres de tu cultura original? Y una cosa importante, y yo particularmente no me gusta ponerme como modelo porque sé que tengo muchos errores como mamá, pero una cosa que sí quiero compartir de las cosas que yo he logrado con mi hija es que ella se sienta, a pesar de haber nacido aquí en Canadá, que ella esté clara de sus raíces venezolanas y que siempre mencione. El otro día le mandaron a hacer una presentación y la primera página de su presentación, cuando hablaba acerca de la presentación, se llamaba Todo sobre mí, y la primera hoja de la presentación era: yo soy canadiense, pero mis raíces son venezolanas. Eso me llenó de mucho orgullo porque quiere decir que ella se reconoce y ha construido su identidad como canadiense venezolana. Entonces creo que la identidad también es algo importante. Mi esposo y yo siempre decimos, hay gente que parece que se hace transfusión de sangre, se saca toda la sangre de su origen cultural y se inyectan la sangre del país donde llegaron. No, yo creo que uno, hay cosas, organicé esta información que voy a compartir en esos dos aspectos, ¿no? Que mantener en la migración y que asumir de la nueva cultura, qué cosas mantener de mi cultura, de mi país, de donde yo vengo, y qué valores asumir de la nueva cultura. No quiero dejar pasar el momento de saludar. Como digo, siempre me emociona cuando se conecta la gente en Venezuela, porque como
es tan impredecible la electricidad y el internet allá, entonces estoy emocionada de que por ahí está Luisana, mi querida Luisana, viéndome desde Caracas, a Michelle desde Buenos Aires, Manuel desde Colombia, Karina, ¿desde dónde nos ves? Um, Está por aquí Fran Montenegro desde Venezuela, desde Caracas también. Alejandro estuvo, creo, desde Buenos Aires. Mi gente querida de Radio Venezuela, Canadá, desde Montreal. Y mi querida Diana, que siempre nos acompaña cada semana por aquí, tan bonita. Rina desde acá, desde San Catherines, o Omar, o alguno de los dos. Carlos Alfredo Barrios, Carlos, ¿desde dónde nos estás viendo? Y Marifina trasnochándose bien solidaria allá en Madrid. Muchísimas gracias por la compañía, por los comentarios. Katy, ya llegó Katy, mi querida Katy, también desde Buenos Aires. Michi nos comparte, espero que mi gorda también se sienta venezolana a pesar de haber nacido aquí en Argentina. Sí, señor. Y William también, mi esposito que siempre está acompañándome. Y que mañana cumplimos 12 años de casados. Es un reto, Michi, ahora que nos comentas. Es un reto que nuestros hijos hijos de padres migrantes, habiendo nacido en otro país, se sientan y amen a nuestro país. A mí me da muchísima gracia Mariana con todo su acento, con el acento que habla español, pero ella donde vea una bandera venezolana, ahí se siente. Y esa es la otra cosa. Estoy en este punto de que mantener nuestros valores, mantener nuestras costumbres y en tercer lugar, mantener la lengua. Por eso le ponía sí, aquí se habla español. Yo creo que es un error y lo combato siempre que puedo. Aquellos que hemos emigrado a países de otra habla, esa tontería de, ay, no podemos hablarle español porque el niño se confunde. Subestimamos la capacidad de nuestro cerebro, en serio, subestimamos el inmenso potencial de nuestro cerebro y más del cerebro infantil, porque si nosotros que ya, digamos, teníamos estructuras cerebrales consolidadas y logramos hacernos del idioma, logramos ahí adaptarnos con nuestro acento que siempre tendremos, pero lo logramos. Estos niños que están creciendo, que están desarrollando estructuras cerebrales, no se van a confundir si les hablamos en un idioma distinto. Entonces, es importante, es sumamente importante mantener en casa nuestra lengua madre, nuestra lengua hispana para quienes hemos migrado. Y una vez más, comparto la experiencia de Mariana. Mariana, cuando llega sus amiguitos aquí a la puerta de la casa, en la puerta de la casa, quitándose los zapatos, les dice, en mi casa se habla español, en mi casa yo hablo español. Y ella se dirige a nosotros en español, aunque estén sus amigos canadienses aquí con ella jugando. Bienvenida, María José, desde Montreal. Buenas noches, Majo. Gracias por este espacio que me brindas cada semana en tu canal de La Voz de Venezuela en Canadá. Mil gracias por acompañarme. Ya, bueno, te subiste tarde, pero comparte para que más gente se nos una en esta transmisión. Y de una vez te digo, estamos aquí como en diálogo, conversando de experiencias, preguntas, cosas que vamos viendo. Michelle desde Argentina nos dice, mi esposo le habla en inglés a nuestra hija y le ponemos música en inglés para que vaya adaptando el oído. Es interesante, ¿ves? Ustedes están criando a su hija en un país de habla hispana y bueno, quieren también ampliarle el oído y compartir con ella lo que ya ustedes han ido aprendiendo. Michelle es educadora y nos conocimos en Caracas, hoy día ya con varios años en Argentina. Entonces, hablábamos de
esas tres cosas, ¿qué mantener cuando hemos migrado nuestros valores, el valor de la familia fundamentalmente, las costumbres, la lengua y el valor de la familia es una cosa sumamente importante a mantener porque el valor que tiene la familia para nosotros es distinto al valor de la familia que se vive en el otro país o en el otro lugar al que hayamos llegado. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene para mí la familia? Eso es otra de las discusiones a sostener en la pareja. El tema del dinero es un temazo. Pudiera pasar, y forma parte de las cosas que he visto, que el dinero se hace un valor tan esencial para los padres que comunican amor a sus hijos y les enseñan a sus hijos que el amor se comunica es a través del comprar cosas. Por lo tanto, son niños que al llegar a la adolescencia, al llegar a la juventud, van a comprenderse a sí mismos y a las relaciones en función del dinero y entonces las relaciones emocionales, las relaciones de conexión personal pasan a un segundo plano. Entonces es importante esa discusión también tenerla en la pareja. ¿Qué valor le vamos a nosotros a comunicar a nuestros hijos con relación al dinero y con relación a las relaciones con amistades? Caro, gracias por compartir, gracias por sumarte. ¿Qué asumir de la nueva cultura? Entonces, aquello era que mantener de la cultura que yo traigo. Ahora, el siguiente aspecto que quería compartir es qué asumir de la nueva cultura. Yo creo que es importante conocer la nueva cultura cuando uno vive en otro país y se piensa con relación al país a donde vamos a migrar. De pronto hay mucho de idealismo. Esta es la sociedad perfecta. Aquí las cosas sí funcionan. Aquí la gente sí respeta el semáforo. Aquí la gente es educada. La gente da las gracias. Entonces, pudiese caerse en un idealismo que no nos deja ver también realidades más oscuras. Realidades menos agradables. Y resulta que a lo mejor nos podamos dar cuenta de esas realidades menos agradables cuando ya nuestros hijos son adolescentes o si emigramos con ellos siendo adolescentes, que ya nos demos cuenta cuando ya la cosa se ha pasado. Me pasó tener en la consulta a unos padres, estos eran de segunda generación, pero se saltaron por alto esta punto anterior de qué valores mantener, y su hija a los 13 años fue captada por una red de prostitución y de drogadicción acá en Ontario, y esta gente tuvo que vivir una pesadilla, ¿verdad? Buscando a su hija, hablando de la crianza. Miren esa manito por ahí. Ok. Entonces, eso son realidades. Ok, Gabriel saluda, diga, hola, yo soy Gabriel. Hola, soy Gabriel. Ok, chao. Y Mariana, ven, saluda. Ya te he nombrado bastante. Ok. Hola, yo soy Mariana y chao. Hola, soy Mariana. Chao. Ok, vayan pues. Sigan en lo suyo. Entonces, es importante conocer, ser menos ingenuos, diría yo. Creo que esa es la palabra, ser menos idealistas y menos ingenuos con relación a la sociedad, con relación al lugar en donde estamos llegando a criar a nuestros hijos, porque podemos, por ingenuidad nuestra, por no educarles que en esta sociedad ocurre esto, pudiéramos estar poniendo en riesgo a nuestros hijos. Entonces, eso sí es un tema bien delicado, ¿ok? Conocer la realidad en la que nos estamos inculturando, establecer límites. He escuchado padres
me da así como un poquito de escozor cuando me hacen la pregunta, ¿y cómo hago para que vaya a la escuela? ¿O cómo hago para que no consuma drogas? ¿O cómo hago para...? Eso tiene que ver con los límites que nosotros hemos establecido. Por eso les decía, este tema de hoy es un abreboca. Estoy hablándolo como bien en general, pero quisiera meterme de lleno a, bueno, los hijos en la edad entre estos chiquiticos, entre 0 a los 9 años, porque eso es una realidad distinta a la que es de los 11 a los 16 y a la que es de los 17 en adelante. Entonces, creo que es importante esos 3 pasos: conocer la realidad, establecer límites con relación a la realidad en la que estamos habitando y dentro de estos límites establecer normas. Toda sociedad funciona con normas. Sabemos el valor precioso que tiene el cumplimiento de las normas. Porque entonces no las establecemos en la casa. Solo sabemos, a lo mejor porque crecimos así, solo sabemos de castigos y recompensas. Pero pero estamos dejando de lado una parte preciosa que es la inteligencia de nuestros hijos. Y yo creo que el valor más grande que nosotros podemos formar en nuestros hijos es la capacidad de reflexión, la capacidad crítica, la capacidad de ser autocríticos, de ser capaces de entender que sus comportamientos tienen consecuencias, que existen cosas que están permitidas y que existen cosas que no están permitidas. Eso necesitamos entrenarlo desde los 3 años, porque a los 4 entran a la escuela. Desde bien chiquititos necesitamos entrenar el que existen reglas y ellos tienen que saber cuál es la expectativa que se tiene de ellos. Ese cuento de portarse bien, portarse mal, se lo podemos dejar a nuestras abuelas. Necesitamos ser claros. ¿Qué estoy esperando de ti? Estoy esperando de ti que hagas esto de esta manera. Portarte bien, portarte mal no es una medida, porque si el niño hace una cosa que está bien y una cosa que está mal, al final del día, ¿cómo se portó? Entonces siempre es importante expresar las expectativas y conversar con ellos acerca de los límites, de lo que está permitido, de lo que no está permitido, y de cuáles son las consecuencias que pueda tener el incurrir o el saltar la talanquera, pues el incurrir en faltas a lo que está permitido. Esas cosas son súper importantes. María José nos propone un tema buenísimo, Majo, me parece genial: la monoparentalidad y la inmigración. Está muy buena ese tema. Me lo voy a preparar para un día de esto. Estaba hablando entonces de los límites y de las normas. Además, una cosa que se me pasó por alto: el enseñarle a nuestros hijos, el educar en límites y en normas, ayuda a desarrollar la corteza prefrontal, y en la corteza prefrontal es donde está la autorregulación, es donde está la creatividad, es donde está el manejo emocional, nuestra capacidad para autorregularnos emocionalmente. Muchas de esas funciones están en nuestra corteza prefrontal. Entonces, ¿cómo no nosotros educar en cuanto a los límites y a las normas, y a la vez estamos educando el cerebro de nuestros hijos? Tener límites entonces es educar a nuestros hijos. En lugar de imponerle castigos, conversar con ellos y establecer normas. Ofrecer ayuda
cuando nuestros hijos estén necesitando ayudas, que se sientan apoyados, que sientan que nosotros estamos allí para ellos, no solamente para ofrecer castigos o recompensas, también para caminar junto a ellos. Eso también es importante. Y finalmente también educar sobre la toma de decisiones, en lugar de sobreproteger, porque también cuando llegamos a una sociedad que no es la nuestra, puede pasar lo que hablaba antes, que estemos tan ocupados en nuestro duelo migratorio que no estemos disponibles para acompañar emocionalmente a nuestros hijos, o puede pasar que a partir de la experiencia que nos haya hecho incluso emigrar, nos convirtamos en unos padres sumamente sobreprotectores, y la sobreprotección también tiene sus malas consecuencias, porque está también comprobado por muchas investigaciones que aquellos niños que son sobreprotegidos en la infancia toman peores decisiones en la adultez, porque no se han entrenado sencillamente en cómo tomar decisiones. Entonces es importante estar atentos al no sobreproteger, a educar el autocontrol. Y educar el autocontrol cuando tenemos niños pequeños tiene mucho que ver con el tema del uso de las pantallas. Por aquello de que estamos ocupados, tenemos la tendencia a darles a nuestros hijos desde muy temprana edad el celular, el iPad, la televisión, y cuando los hijos están, digamos, enfocados en el videojuego muchas veces es la mejor niñera, entre comillas, pero esa niñera resulta que le está entrenando a mis hijos, le está dando a mis hijos unas descargas de dopamina que son los precursores a las adicciones. Entonces, ojo con el manejo de los electrónicos. Los electrónicos también necesitamos educar el autocontrol, el cuándo parar. Si no les enseñamos ese dispositivo en el cerebro que les enseña a cuándo parar, ellos van a tener problemas entonces con el saber autocontrolarse, autorregularse, el saber educar que tiene que ver con la maduración cerebral, ¿ok? Entonces, ojo, cuando le colocamos, por eso vuelvo otra vez al tema de los límites, cuando ponemos límites no estamos solamente siendo rígidos, también estamos educando y facilitando la maduración de estructuras neuronales y cerebrales en nuestros hijos, y eso es sumamente necesario y sumamente importante. Entonces, procurar también que nuestros hijos hagan ejercicio. Eso también forma parte de, en lugar de generar tanta dopamina, también reducir cortisol, que es la hormona del estrés, a través del ejercicio, caminar, bailar, hacer algún tipo de ejercicios. Hay padres que, por el contrario, o bueno, apegados a este consejo que estoy hablando del ejercicio, ponen a sus hijos en todas las actividades extracurriculares habidas de por haber, y lo que termina es generando estrés. Entonces, todo es bueno en balance. Todo es bueno siempre y cuando sepamos balancear y lograr el equilibrio. Porque si no, el ejercicio es importante, y resulta que el muchachito tiene una actividad extracurricular todos los días después de la escuela, y resulta que lo que terminamos es teniendo un niño estresado. Tampoco queremos eso, ¿verdad? En contraposición al estrés, es importante, y en contraposición también al sobreuso de electrónico, es importante garantizar que nuestros hijos tengan
un sueño, unas horas de sueño adecuadas. La mayoría de nuestros adolescentes no están durmiendo 8 horas porque los papás se van a dormir o los papás están trabajando y estos niños pasan cantidad de horas incalculables en una pantalla. Y resulta que las pantallas, esa luz de las pantallas también retrasa la aparición de la melatonina. Para aquellos papás que también nos vamos a la cama con las pantallas, y después no sabemos por qué no nos podemos dormir, la luz de las pantallas le da el mensaje a nuestro cerebro que es hora de estar despierto. Es momento de despertar. Entonces, aquellos que nos vamos a la cama con las pantallas encendidas, por favor, vayan de ese hábito y por lo menos una hora antes de dormir apaguemos pantalla, leamos libros, escribamos, usemos también otros recursos que van a favorecer y a sanar nuestro cerebro, ¿no? Finalmente, termino con este, pues no sé si llamarlo consejo, pero la regulación emocional de nuestros hijos va a depender de lo que nosotros estemos, de cómo nosotros estemos regulándonos a nosotros mismos. Si nosotros queremos educar a nuestros hijos en saber manejar sus propias emociones, nosotros tenemos que revisar cómo estoy yo manejando mi propia frustración, cómo estoy yo manejando mis propias molestias, cómo estoy yo dándolo a conocer. Eso creo que lo he hablado antes. Es importante aprender a gestionar el fracaso. A veces queremos como evitarle toda sensación de fracaso al niño o a la niña para que no se frustre. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Permítanle a sus hijos cometer errores, permítanle a sus hijos frustrarse. ¿Por qué? Porque la baja tolerancia a la frustración tiene que ver con papás que no les han dejado a los hijos conocer una palabra sumamente importante. Corta, pero importante. No. Aprendamos el valor del no. Yo soy una fans de las afirmaciones positivas y de decirnos cosas lindas y positivas y mantener la actitud positiva. Los que me conocen y los que me han escuchado saben que siempre procuro, sí, vamos a ponerle afirmaciones a esto. Ojo, pero un no a tiempo nos previene muchísimas cosas. Yo veo a María José ahí pegando gritos ahí con todos esos corazoncitos, ya me la imagino pegando gritos. Entonces es importante aprender a manejar todo lo que nos pidan sea no, pero tampoco solo sí, porque el día que se encuentren con un no en el camino no van a saber qué hacer con eso. Y yo no sé en los demás países donde está la gente viéndome, pero aquí en Canadá el que no sabe manejar un no tiene dos opciones: el suicidio y las drogas. Entonces es importante aprender a decirle a nuestros hijos y aprender a enseñarle a nuestros hijos de el no, el valor de qué hacer cuando algo no sale como yo quiero. ¿Cómo puedo yo sobreponerme a la pérdida y cómo puedo yo entrenar alguna estrategia? Y con esto concluyo. Hay que ayudarles, darles estrategias para saber sobreponerse a la frustración. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? Primero, nosotros tener autorregulación emocional, el saber autorregularnos nosotros, saber manejar nuestras propias frustraciones, enseñarle a nuestros hijos el proceso. Yo recuerdo, vuelvo otra vez al ejemplo de Mariana, yo recuerdo un momento en el que yo estaba sumamente frustrada porque Mariana no estaba haciendo algo que yo quería y yo perdí el autocontrol, pero totalmente, ¿no? En ese momento tuvo el tino de decirme: mamá, no me estás ayudando, eso no me ayuda a calmarme.
y yo le pregunté, entonces, ¿qué te ayuda a calmarte? Y ella, no sé, tenía como 6 años, 7 años, me dijo, déjame ir a mi cuarto, yo me leo algo o juego con las muñecas o pinto y ya yo me calmo y yo vengo. Y desde entonces eso quedó como establecido, ¿no? Es importante no solamente que sepamos autorregularnos, sino que les enseñemos a ellos cómo autorregularse y hagamos el acuerdo para que, bueno, necesitas calmarte, tómate tu momento, yo también necesito calmarme, déjame tomarme mi momento y nos vemos dentro de un rato. Y así les voy a decir a ustedes, nos vemos dentro de un rato, nos vamos a ver la semana que viene porque este tema da para más. Vertientes, por ahí hay gente linda saludándome. Wow, Miguel Sestari creo que desde Portugal, Miguel se está trasnochando hoy. También Angie también me está saludando por allí. Y seguimos por acá. Carolina también nos confirma acá en Facebook. Ciertamente la sobreprotección fue un gran error. Ya Caro está hablando desde la experiencia pasada. Yo estoy aquí hablando de prevención, pero ya ella puede hablar de consecuencias. Entonces, última recomendación, ciertamente que me la pasé por alto. Hagámonos acompañar por personas que viven situaciones similares a las nuestras. Un error garrafal es... No voy a decir nada, que nadie sepa, porque qué pena. Y entonces resulta que a lo mejor puede ser que haya alguien que está viviendo algo similar y podamos prestarnos apoyo, brindarnos apoyo cuando compartimos. Yo no estoy, si sale, pues buenísimo. No estoy hablando de crear un grupo de apoyo, pero si se creara, pues sería buenísimo. Si aprendiéramos en donde estemos, juntarnos por intereses comunes y tener conversaciones. Nos reunimos a hablar de nosotros, de lo que estamos viviendo, de mis preguntas. Oye, no sé, mira, me pasó esto con este muchachito, con aquel. ¿Cómo resolverías tú esto? Yo creo que eso es sano. Eso es sumamente sano. La gente que emigró durante los años de la guerra, que no había toda esta tecnología maravillosa que existe hoy día, se reunían. Yo recuerdo cuando llegué aquí enseñando español, una asignación que le puse a mis estudiantes de la clase de español era que me hablaran sobre alguna persona y era para que practicaran los verbos en pasado y me hicieran la narración y la leyeran en público. Pero la idea de toda la asignación era que hablaran con verbos en pasado. Hubo una estudiante, creo que nunca lo voy a poder olvidar, ella narró la experiencia de sus abuelos y sus papás cuando migraron acá a Canadá, y ella era una niña, y ella dice, yo recuerdo que a las 3 de la tarde todas las tiendas en el downtown de Toronto y se reunían. Sus padres migraron, si no me equivoco, de Escocia, si no estoy mal. Y ella dice, se reunían con sus amigos del mismo país a contárselas y así sobrevivir. Y la de muchos migrantes de aquellos años donde no había internet y donde no había ni siquiera televisión. Entonces yo les invito a que volvamos a lo básico, al encontrarnos con ese otro que como yo emigró y tampoco a lo mejor sabe qué hacer con la crianza de sus hijos, y contémonos, ¿qué haces tú? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo? ¿Qué harías tú si tuvieras esta situación? Y si les da pena hablar de su propia situación, diga, ay, tengo una amiga que le pasó esto. la típica amiga, ¿no? Pero creo que es importante hacernos acompañar, tener comunidades de referencia. Esas comunidades de referencia también les sirven a nuestros hijos para seguir también como reforzando esos valores de los que yo hablaba al comienzo. Alejandro nos dice, creo que el tema también da para que
los padres sepan cómo criar a sus hijos ante nuevas expresiones culturales, sociales, incluso sexuales. El ejemplo de un niño adolescente que se siente homosexual. Eso ya es un tema de otro día, Alejo. Sin duda, es un temazo. Bueno, ya de hoy me llevo aquí como 2 o 3 temas más. Este tema de la monoparentalidad y la crianza de los hijos en la migración. Este tema de la educación sexual de nuestros hijos y las nuevas vertientes culturales. Muchísimas gracias, de verdad que valoro muchísimo todas sus ideas, sus comentarios, valoro muchísimo todas las vistas. María José vive feliz porque cada semana pasan los 1200 y 1300 vistas de espacio y les agradezco inmensamente el apoyo que desde ya hace unos meses nos han venido dando. Los invito a que interactúen con nosotros y nos dejen saber sus inquietudes, sus preguntas. Me pueden contactar a través de mi Facebook, Norelis Álvarez, o a través de La Voz de Venezuela en Canadá también. Me pueden contactar a través de mi Instagram, @reconexión vital, o a través de mi correo personal, norelisjalvarez@gmail.com, norelisjalvarez todo corrido @gmail.com. Por allí nos podemos mantener también en contacto. Creo que podrías hablar también de cómo acompañar a los padres que emigraron siendo viejos. ¡Wow! No lo había pensado, Michi. Está muy bueno eso. Tengo algunos viejitos, los adoro, los amo muchísimo. Por acá cerca, gente linda que también lucha más por el sentir la dificultad de aprender el idioma. Muchísimas gracias, mis queridos, y gracias por todo el apoyo, por toda la compañía. Los quiero mucho, que tengan una linda semana. Dios nos bendiga.